Damos por abierto el periodo de postulaciones del Premio de Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2023, la octava versión de este certamen que organizamos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la coordinadora general del museo, Magdalena Garretón, que nos va a introducir en la actividad de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Entregar un saludo a nombre de la presidenta del directorio, Marcela Canterberry, que no ha podido estar. Está en este momento recibiendo un premio para el museo de parte del Estado de Israel, así que por eso se excusa no poder estar aquí dándoles estas palabras de bienvenida. Hoy que nos convoca el lanzamiento de una nueva versión del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2023, también celebramos y agradecemos una importante donación. En el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos recibe como donación una pieza fundamental de la historia de la transición a la democracia en Chile: las actas del Consejo de Seguridad Nacional COSENA del periodo de 1989 al 2005, con la intención de impulsar nuevas preguntas sobre el oscuro periodo de nuestra historia y contribuir en la investigación sobre la información aún oculta. Estas actas fueron entregadas al medio periodístico La Pública Chile tras un largo proceso de solicitud de información pública vía Ley de Transparencia. El medio hoy hace entrega de la documentación del archivo al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para que quede a libre disposición de la ciudadanía. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile crearon el Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos con el propósito de promover el ejercicio del periodismo en el rescate de la memoria y los derechos humanos en Chile. El certamen fue instaurado en el año 2015 y tiene como finalidad convocar a periodistas y medios de comunicación del país, así como a estudiantes de periodismo, cuyos trabajos tengan como temática la memoria y los derechos humanos. De esta forma, el colegio y el museo buscan contribuir a la promoción de los derechos humanos desde las comunicaciones e incentivar el trabajo de las y los profesionales que cubren hechos de defensa, promoción y o vulneración de los derechos fundamentales, como una forma de avanzar en materia de verdad y justicia, así como aportar a los procesos de memoria, reparación y dignificación de las víctimas. Para este año 2023, en que se conmemora los 50 años del golpe de Estado civil-militar, el premio se propone reforzar la importancia de rescatar y conservar la memoria y de combatir las crecientes olas de negacionismo y olvido. Un país sin memoria es un país sin futuro. Hoy más que nunca resulta necesario insistir sobre esta noción a través de las herramientas que entrega el periodismo en un momento histórico. Bueno, ahora dejo con ustedes al panel del conversatorio Exigir los archivos al poder, un espacio para la reflexión crítica sobre el estado de la justicia, la democracia y el acceso a la información pública en Chile. Con este conversatorio abrimos la convocatoria 2023 al premio organizado por el Museo y el Colegio de Periodistas. Este concurso estará abierto hasta el 23 de agosto y las bases están en la web del museo. Entonces, por favor, pasen adelante. Nuestro moderador, Mario Antonio Guzmán, del Colegio de Periodistas. Perdón, vamos a hacer la donación primero. Después hacemos el penal, perdón. Bueno, como anunció Magdalena, una parte muy importante de este acto es la entrega oficial de la documentación obtenida por el medio de La Pública, referida a las actas del COSENA en el periodo 1989-2005. Tenemos acá el acta de donación, entonces invitamos al escenario a Boris. Muchas gracias. Hace 8 años no estaba aquí en este escenario. Tengo el privilegio de ser la primera generación de premiados de este Premio Memoria y Derechos Humanos acá. Esta iniciativa que nació en el Colegio de Periodistas, también acá en el museo, y que yo creo que
ha contribuido mucho a incentivar el trabajo de investigación y que también tengamos un poco como esfuerzo personal seguir aportándole más datos y más información a las nuevas generaciones. Tengo el placer de moderar, de regular los tiempos, pero vamos a ser flexibles, así que en este conversatorio exigir los archivos del poder con que se quiere lanzar este premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2023. Tengo aquí, bueno, ustedes ya vieron al caballero acá que firmó el acta, así que ya estamos formalizados. A don Boris Besama, de La Pública Chile, periodista de la Universidad de Santiago, con una larga carrera en los medios de comunicación, periodista editor también, una experiencia en El Mostrador, La Segunda, CIPER, también fue editor periodístico del programa Mentiras Verdaderas, que lo extrañamos muchísimo algunos en la red, y bueno, también se ha desempeñado en el Instituto de Derechos Humanos y ha colaborado desde la fundación de La Pública el año 2020. Así que, Boris, muchas gracias por esta conversa, por estar acá. Estamos también con Javiera Campos, de la Corporación Memoria Borgoño, cientista política, magíster en ciencia política, profesora también de la USACH, somos 3 de la USACH, investigadores de la desclasificación popular y de la Corporación Memoria Borgoño, y el ex cuartel Borgoño, que recordemos funcionó ahí en Barrio Mapocho como este recinto de detención y tortura de la CNI desde el 77 al menos hasta el 90. Y Gloria Algueta, de Londres 38, este espacio de memoria ahí en el centro de Santiago, licenciada y magíster en filosofía, con una experiencia laboral vinculada al patrimonio cultural, a los archivos digitales y a la gestión de proyectos editoriales, y también, evidentemente, el trabajo de memoria que se hace ahí mismo desde el centro de Santiago, en otro lugar de detención tan tristemente conocido en el inicio de la dictadura civil-militar. Así que quería abrir con ustedes. Bueno, Boris, hablábamos un poquito en el inicio, en la previa, la idea de buscar esta información pública a través de la ley que existe, pero también el aportarlo a la investigación que se hace en derechos humanos y en esta iniciativa que tú la colocas a disposición también del público y de los investigadores aquí en el Museo de la Memoria. ¿Cómo nace la idea? ¿Qué les costó? Evidentemente, me imagino que siempre hay algunos problemitas con este tema de la información del pasado. ¿Y cómo desarrollaron la idea de llegar a estos archivos otrora tan secretos y tan ocultos en su momento? Bienvenido. Okay. Ahí tenía el micrófono acá, al ladito tuyo. Ahí está. Bueno, primero partir diciendo que La Pública es un medio de comunicación conformado por periodistas y estudiantes de periodismo. Esto nació más que nada como en la Universidad Católica. Nosotros dábamos el curso de periodismo de investigación y consideramos que había muchas investigaciones que se podían hacer, pero la gente no tenía acceso a la información. Y sí la podía pedir. Como la ley de transparencia nació en Chile en el año 2009, a partir de ese momento tú puedes solicitar información, pero también información que es pasada. Entonces dijimos en un momento, ¿por qué no pedimos todo lo que son las actas del COSENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, ¿ya? Y pongámosle una fecha, porque esto siempre tiene que ser una fecha determinada. A lo mejor, a veces lo que nosotros hacemos como profesores, les decimos a los alumnos, no pidan tan extenso, sino háganlo más corto y lo parcelan, porque de repente les puede decir, es mucha la información, no la podemos entregar. En este caso nosotros pedimos todo, nos hicimos como nuestras recomendaciones. ¿Qué es lo que pasó? Nos dijeron que no, ¿ya? Obvio, ¿por qué no? Porque esto nosotros no podemos entregar, el Estado Mayor no es un organismo del Estado, sino solamente dan un nombre muy técnico. Y finalmente no nos pasaron, pero como la ley te permite a ti apelar, nosotros apelamos, ¿ya? Y fuimos al Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia dijo, ¿saben qué? En realidad no se los tienen que pasar, esta información es muy relevante, está la seguridad de por medio, pero recurrimos luego de eso a la Corte. Y en la Corte dijo, ¿saben qué? Yo creo que sí. Y ahí empezó una batalla que unos que no podemos ver, si es que tengo un resumen de cómo fue el proceso, que es bastante largo, pero finalmente de 2015 al 2017 nos entregaron la información, que son 450 páginas. Ustedes se imaginan que, claro, para esto hay que tener mucho tiempo, hay que tener un contingente de periodistas que vayan, que revisen, que puedan analizar, porque a ti no te entregan todo el dato. A ver, ¿qué es lo que dijo Pinochet respecto al informe Rettig? No. Entregan todo y tú tienes que buscar como lo que hacemos todos los periodistas, ¿no? Bucear, encontrar el dato preciso, darle contexto a la información, hacer lo que se hace en periodismo.
Bueno, pero eso nosotros lo hicimos con el informe RETIC y es la primera, bueno, fue la primera nota ya, o reportaje que decía 30 años del informe RETIC, liberan los documentos con las opiniones de las Fuerzas Armadas en el Consejo de Seguridad Nacional de 1991. Yo creo que eso fue un éxito, de verdad, en términos de lo que es el periodismo y lo que es barrer y correr un poco yo creo que estas fronteras que hay, ¿ya? Porque, claro, a nosotros se nos dice, no está, pero tú puedes apelar, tú puedes ir a la corte, tú puedes hacer todos estos procesos que son largos, son lateros, es verdad, pero finalmente uno consigue la información necesaria y a partir de eso existe, por ejemplo, ustedes se meten a la página de lapublica.cl y pueden encontrar toda esta información y la pueden analizar porque además es ciudadano, es un dispositivo que está entregado para que la gente pueda tener acceso a ello. Claro, trabajar después, ustedes pueden hacer un reportaje, lo pueden publicar en cualquier lado, pero ya tienen el documento, ya está el trabajo que nosotros hicimos, ya lo conseguimos el material de base. Ahora falta lo otro, el procesar la información. Entonces la idea de esto es entregar herramientas y entregarles la posibilidad que la ciudadanía pueda hacer periodismo de buena calidad, ¿ya? No como los matinales que recién hablaban, ¿no es cierto? No como una opinión que no tiene ninguna base. No, acá es la información dura la que nos permite a nosotros levantar y decir qué es lo que ocurrió. Y doy otro ejemplo. Por ejemplo, hace poco, para el estallido social, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos pedir la información? Bueno, esto es clave. Hasta el año 2005, el COSENA lo podían solicitar cualquier miembro. O sea, el comandante en jefe del Ejército, de la FACH, el general de Carabineros, el presidente del Senado, cualquiera. Luego eso ya no queda como a potestad de las Fuerzas Armadas, por eso era tan difícil. Y ahí lo que se cuenta en el reportaje, me cambié, pero después prosigo lo otro, ahí lo que se cuenta en el reportaje es muy entretenido porque Patricio Aylwin, sabiendo que Pinochet iba a solicitar una reunión del COSENA para decir y hablar pestes del informe RETIC, dice Patricio Aylwin, no, lo tengo que yo solicitar. Obviamente le tiró una cantidad de mierda inmediatamente en esa instancia, pero fue importante que él sabía lo que iba a ocurrir y él por lo menos ya adelantó y no fue Pinochet el que pidió el COSENA. Luego en 2005 ya ellos perdieron estas facultades, pero era bueno, la difícil transición que vivimos, que ustedes la pueden observar, ¿ya? Ahí está el proceso de cómo se dio. Se fijan, en septiembre de 2015 hicimos la solicitud de acceso a la información. Luego, ahí subimos, 2015, en noviembre, el Estado Mayor Conjunto negó el acceso y nosotros presentamos un amparo ante el Comité para la Transparencia. El fallo del Comité para la Transparencia acogió parcialmente el amparo, parcialmente, no del todo. Y ahí nos fuimos nuevamente, ahí el Estado Mayor Conjunto y el CE fueron a la Corte de Apelaciones, diciendo no, ¿sabes qué? No lo pueden entregar. Luego apelamos, en apelaciones rechazó la reclamación del CE y del Estado Mayor Conjunto y ahí acudimos a la Corte Suprema, pudimos recién acudir. Y en noviembre de 2017 la Corte Suprema rechazó la reclamación y nos ordenaron la entrega. Entonces, finalmente, como ustedes ven, que eso, bueno, se ve como fechas, pero es una serie de actividades que tenemos que hacer, que nos tenemos que juntar. Igual acá hay abogados que nos ayudan a hacer, por ejemplo, las solicitudes. Ahora, las solicitudes igual las podemos hacer, cualquier persona en realidad las puede hacer, si esto es totalmente abierto. Pero bueno, es mejor tener a veces algunos aportes que son más bien técnicos, que ayudan finalmente a que no nos nieguen, ¿ya? Hay que saber qué preguntar, ojalá saber el documento preciso, ¿ya? Y no ampliarse tanto. Esto siempre yo lo recomiendo, como esta vez que lo hicimos, pero no hay que hacerlo de esa manera, ¿ya? Porque capaz que te digan, sabes que por tiempo no tengo suficiente personal, así que adiós, ¿ya? Pero bueno, y después cuento mejor la otra historia porque me da la vida. Bueno, sí, ahí tienes, Javiera. Ya, sorry. No te preocupes. Javiera, porfa. Muchas gracias. Espera, me voy a tomar esto, porque yo también tengo una exposición. Bueno, primero que todo, los saludo a todas y todos. Espero que estén bien. Yo represento a la Corporación Memoria Borgoña. No sé si está la presentación. Ahí está. Ah, perfecto, sí. Muchas gracias.
Bueno, acerca de la corporación, voy a hacer esto muy cortito porque es probable que veo caras conocidas, así que a lo mejor nos conocemos, pero uno de repente supone que todo el mundo te conoce y eso no es así. Entonces, la Corporación Memoria Borgoño es una de las tantas organizaciones que nació para proteger el excentro de tortura, secuestro y exterminio de Borgoño. Esto queda, para quienes no conozcan esto queda en Independencia, es al lado de la estación Mapocho. Uno de repente por Avenida Independencia ve como un palacete súper bonito. Si ustedes siguen por calle Borgoño van a ver diversas edificaciones que están a medio de demoler. Bueno, eso antes era un ex centro de tortura. Y específicamente la corporación nació el año 2016. ¿Por qué el año 2016? Porque justamente PDI iba a demoler lo que quedaba parte del ex cuartel Borgoño. Hay que recordar que la primera demolición fue el año 97. Si ustedes van por Avenida Santa María, por la carretera, ustedes pueden ver un edificio de la PDI. Bueno, ahí también era parte de lo que se conocía el cuartel Borgoño. Y eso ya se demolió. Entonces, el 2016 hubo un aviso de que esto se iba a demoler, el resto de lo que quedaba, y se formó la corporación para justamente proteger este ex centro de tortura. Ay, perdón, algo hice. Ahí sí. Acá hay una foto de cómo es este lugar. Claro, la gracia de reunirse el 2016 es que se pudo proteger con la única herramienta muy sui generis que hay en el Estado chileno para proteger estos sitios, que es la Ley de Monumentos. Se declaró monumento histórico y dentro de la región metropolitana, en conjunto con el Estadio Nacional, serían como, al menos en términos de hectáreas, son los centros de tortura más grandes de la región metropolitana. De hecho, acá no se ve muy bien, pero ahí está la estación Mapocho y al frente está el ex cuartel Borgoño y es como una especie de rectángulo que es bastante grande. Nuestra experiencia con la ley de transparencia. Bueno, nosotros como toda organización o movimiento social usamos esta herramienta. Hemos tenido casos buenos y casos malos. Dentro de los éxitos, una de las cosas que podemos mencionar es justamente que pudimos acceder a algunos detalles de la demolición. Y ahí nos dimos cuenta, tristemente, que la ley de urbanismo en Chile permite a la Fuerza Armada y de Orden demoler en nombre de la seguridad. Y no tiene que pedirle permiso, por ejemplo, ni a los ministerios ni al municipio. Y ahí nos dimos cuenta por qué en 97 se llegó tarde. Aparte, en 97 no había tanta preocupación por los sitios de memoria, excepto Villa Grimaldi, que de hecho la protección de Villa Grimaldi a nivel latinoamericano fue un hito. ¿Por qué? Porque en realidad los gobiernos a la vuelta de las dictaduras estaban preocupados de demoler y quemar todo. Entonces, por ese lado hemos tenido éxito. También en rastrear algunos archivos administrativos, y en lo que no hemos tenido éxito, esto dentro en general de la solicitud de archivos, es justamente tener el número de personas que pasó por el ex cuartel Borgoño. Y uno podría pensar, bueno, ese número no existe. Sí, sí existe. Existe en el trabajo que hizo la Comisión Valech 1 y 2 y que el INDH ha negado el acceso a la información tanto a nosotros como a un montón de organizaciones. Y se la ha negado también al país. De hecho, hace como una cosa muy sui generis con el secreto. Porque uno puede entender que los archivos de las personas tengan restricciones para que un tercero no vea un archivo sobre tortura y los testimonios de lo que pasó con esa persona. Sin embargo, dar los números anonimizados o con el resguardo específico no se entiende porque genera secreto. Por lo tanto, somos una de las tantas organizaciones que no sabemos cuánta gente pasó por el lugar. En general, como todos vamos a decir, es una herramienta bastante útil, pero a nivel de organizaciones no todo el mundo sabe usar la herramienta y esto no es culpa de las personas, sino considero humildemente que es culpa en general de lo poco que sabemos del Estado.
y cómo acceder al Estado. De repente es muy engorroso ya hacer un trámite común y corriente ante el Estado, es muy engorroso, de repente estar frente a la maquinaria, por decir, porque hay que considerar que el Estado, sea en la época que sea, es una máquina de producir datos. Si las empresas hoy en día se consideran que es una máquina de producir datos, el Estado es 3 veces más. Más encima con toda la carga histórica que tiene. Entonces, hay un tema de que también se cree que no hay datos de la dictadura. Esta creencia en parte es verdad, porque obviamente hubo destrucción de los archivos. O sea, eso no es mentira. Sin embargo, el Estado, siempre en la corporación hablamos, y sobre todo lo comento, el Estado no se puede engañar a sí mismo. El Estado es una máquina burocrática, por lo tanto, parte de la burocracia no se puede haber perdido. Tendrían que haber quemado Chile entero para haber borrado toda la burocracia. Sí hay cosas destruidas, por supuesto. Y como les comentaba, a pesar de que como corporación usamos bastante esta herramienta, podemos decir que los sitios de memoria y activistas de memoria sabemos poco, sabemos muy poco. Y aquí también hay un grave problema de que el Estado en sí mismo, si uno, por ejemplo, le pregunta al ARNAT, que es el archivo de la Administración del Estado, que está acá al lado, ¿cuántos archivos de derechos humanos hay? No tienen idea. Hicieron un piloto, no quieren compartir cuál es la conclusión que sacaron, revisar el ARNAT, es tedioso, se necesita plata, entonces el Estado no ha hecho la pega en revisar qué es lo que queda y qué es lo que tiene, y a lo mejor qué cosas tiene que conservar. Por otro lado, tampoco reaccionó a tiempo con los archivos destruidos en los años 2000 por el ejército. O sea, a través de hecho está por acá, Pascal, a través de su reportaje nos enteramos que el archivo destruyó esto en los años 2000. Esto es una negligencia del Estado. Y además el INDH no ha entregado los datos sobre la base de datos Valech. ¿Y por qué podría ser importante eso? Porque, por ejemplo, en este oficio que estamos viendo, que se le entregó al Poder Judicial, esto yo conocí a las personas que presentaron esto. Hace un tiempo, la municipalidad, no me acuerdo si la municipalidad de San Antonio, iba a hacer con dinero municipal un homenaje a gente de Tejas Verdes, amigos, abogados presentaron un recurso para parar esto y una de las cosas que le pidieron al INDH desde la Corte de Apelaciones de Valparaíso que le preguntara al INDH cuánta gente pasó por Tejas Verdes y por qué era importante no hacer eso. Y el número que apareció fue 829 personas. Yo en lo personal le he preguntado a gente, a organizaciones de Tejas Verdes si conocían este número y no. Por lo tanto, el mismo Estado no ha dado los números que sabemos que no son el número total, pero esto le cambia la vida a las organizaciones sociales que trabajamos en memoria. ¿Por qué? Porque estos son los números de las personas que fueron a las comisiones Valech. No todo el mundo prestó testimonio a las comisiones Valech, eso es lógico, pero este dato está en secreto. Una de las cosas también que nosotros como corporaciones, y me voy apurando para dejar la palabra al resto, es que nosotros participamos hace un par de años en un taller con la Pública y Londres 38. ¿Y cuáles fueron los resultados preliminares de esto? Bueno, la persona que asistió fue Patricia Salaquet. No pudo venir, así que yo la estoy representando. Esta decisión igual la tomamos en conjunto. ¿Por qué? Porque lo primero fue, nosotros dentro de la Corporación Memoria Mordueño tenemos un equipo de investigación. Y dijeron, vayan ustedes. No, porque nosotros ya sabemos usar esta herramienta. La idea es que el resto que no sepa, y encima estaba Londres, que son conocidos por usar harto esta herramienta, la Pública también, ¿por qué no va otra persona que pueda aprender mucho más? Entonces fue Patricia. ¿Qué es lo que pidió Patricia? Pidió lo siguiente. Le pidió a Gendarmería de Chile una copia y acceso a los registros de los detenidos de Santiago, de la Comuna de Santiago, que hubiesen sido trasladados hacia o desde el ex cuartel Borgoña. ¿Por qué? Porque nosotros como equipo de investigación
teníamos dos hipótesis, súper simples, nada del otro mundo, pero esto nos sirvió justamente para comprobarlo. Primero, que nosotros, y por supuesto ustedes tienen que saber también, que muchas personas que pasaron por centros clandestinos y todo eso, de repente los trasladaban tanto de región, de centro ilegal o clandestino, o incluso de los centros clandestinos a las cárceles. Eso era un movimiento relativamente normal. Entonces dijimos, bueno, veamos qué tiene Gendarmería. Y dos, hay una ley, un decreto de fuerza de ley, que permite a la Fuerza Armada y de Orden quemar archivos. Ya han destruido un montón de cosas. Incluso han destruido cosas del estallido social. Creo que 2.000 a 3.000 archivos ya han sido destruidos de la época del estallido. Pero ese decreto con fuerza de ley excluye a Gendarmería. Entonces nosotros dijimos, bueno, Gendarmería no puede quemar archivos. Tiene que tener algo. Obviamente, este es el detalle de la solicitud. No la voy a leer completo, pero justamente nosotros sí seguimos la recomendación de la pública, porque nosotros obviamente queríamos todo el periodo de la dictadura, pero fue como, nos van a decir que no. Entonces, un periodo muy acotado, Patricia dijo, a ver, este periodo puede ser bueno para saber qué es lo que tiene. Después nos vamos a tirar con más periodo. Entonces, eso hicimos primeramente. ¿Qué es lo que pasó? Gendarmería denegó la solicitud, diciendo, entre otras cosas, primero, que los libros estaban muy dañados, cosa gravísima, porque como institución del Estado tiene que tener bien mantenidos sus archivos, del año que sean. Yo sé que esto es en teoría, pero una de las cosas que dijo es que estaba en grave deterioro. Y además, que era imposible recabar la información y que solo tenían un número, que 2.939 personas y que se fueron 1.907 en el periodo preguntado. Sí, se cambian. Lo que trabajó también Patricia en el taller fue justamente el amparo. Nosotros recurrimos al Consejo por la Transparencia y aquí Patricia me comentó, y me acuerdo que esto fue en 2021, 2022 más o menos, me comentó que, claro, que Catalina de la Pública le había ayudado mucho a esto. ¿Por qué? Porque dedujimos amparo ante el Consejo por la Transparencia 1 diciendo que era impresentable que un organismo del Estado como Gendarmería de Chile dijera que tenía los archivos en mal estado. Partamos por ahí. Segundo, archivos que eran claves para posibles causas y para la memoria histórica, la verdad y la justicia. O sea, más encima, archivos que podrían servir para saber la ruta de alguien que desapareció, que fue ejecutado político, ejecutada política, expreso. Entonces también tener, por favor, que tuvieran la decencia de tener una política archivística como la gente. Entonces lo que pasó es que el Consejo nos encontró razón y nos pasaron los archivos. Y además, lo que dijo el Consejo es bastante importante. Primero, que la información histórica es de carácter público. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar de repente la información como el mediano plazo hacia atrás, como la historia reciente. Hay que tener estos datos de forma impecable. Segundo, que se contactara con el Archivo Nacional y además estos eran archivos que tenían una importancia en temas de derechos humanos fundamental. La información que tenemos de Gendarmería la estamos procesando y les voy a mostrar un poquito por qué. Porque primero, ¿qué es lo que hizo Gendarmería? Porque nosotros le pedimos la base de datos, una base de datos que ellos hicieran los datos, como hoy hacen los datos de las personas que están en las cárceles del país. Pero, claro, nos entregaron imágenes, llegamos como al intermedio, no vamos a hacer la base de datos, nos entregaron imágenes. Son súper difíciles de leer, pero no imposibles. Y cuando tengamos el análisis completo, por supuesto lo vamos a compartir, pero vamos a hacer un adelanto de lo que tenemos. Por ejemplo, en Colina 1, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, claro, acá hay una cosa súper específica que pasa cuando uno pide datos, sobre todo con una línea tan específica. Obviamente nos dijeron que en los libros no decía esta persona viene de un ex centro de tortura. Por supuesto que no. Y nosotros no esperábamos que dijeran eso porque es algo lógico.
Sin embargo, lo que hay que hacer es leer estos libros. Entonces, tenemos digitalizados los ingresos. Nosotros vamos a tener que leer los nombres, porque obviamente nosotros como corporación tenemos conocimiento de personas que sí estuvieron en la cárcel. Lo mismo pasó con Puente Alto. Puente Alto nos dijo lo mismo. Si literalmente no hay nadie que... yo vengo de ex cuartel Borgoño, pero tenemos también de nuevo los archivos y claro, nos sorprende que la primera denegación fuese no hay nada, hay mucho, hay exceso y difícil de leer, de hecho, pero vamos a hacer el esfuerzo. Incluso estamos pensando en volver a hacer la solicitud o incluso ya pedir derechamente el acceso al archivo. Esto se hace a mano, o sea, y aunque crean que esto se hace en la antigüedad, si ustedes piden antecedente carabinero, los libros son a mano. Los libros del carro lanzaguas es a mano. Nosotros hemos pedido, yo en la forma personal he pedido sobre todo los protocolos para el estallido social y son libros escritos a mano. También lo mismo en el Centro Penitenciario Femenino, que no estaba directamente, también lo mismo, que no hay como un antecedente directo, pero sí hay un montón de libros. O sea, la información está. Difícil, pero está. Como comentarios finales. Como esperábamos, y como se puede ver, los libros, los registros de los libros de las cárceles chilenas de la época, no se señala expresamente si venían de un centro de tortura o no. ¿Por qué? Porque estas son las variables, por decirlo, las columnas. La fecha, si es hombre o mujer, el número de parte, la fecha del parte, procedencia, nombre completo, delito, si tenía servicio militar, la edad, nacionalidad, la salida del centro penitenciario y el motivo de la salida. Sin embargo, consideramos que esta entrega, a pesar de todo, no fue completa. Sí hay evidencias de personas, nosotros conocemos tanto de testimonio de personas que sí pasaron del ex cuartel Borgoño a las cárceles. Muchos expresos y expresas políticas que son de nuestra propia corporación tuvieron esa experiencia. O sea, esto sí pasó. Lo que detectamos es que tenemos que analizar exhaustivamente estos libros, pero Gendarmería, su respuesta no fue hecha exhaustivamente, porque tendrían que haber revisado a lo mejor los oficios, los decretos, los circulares, cosas como de la vida diaria de la cárcel. Eso existe. Entonces, es grave, no fue bien, pero es grave de todos modos que estos archivos cuestan tanto acceder y que no estén mantenidos de la forma correcta, especialmente por la importancia que pueden tener tanto para las organizaciones como para causas de derechos humanos. Esta labor está en desarrollo, como les decía, los libros están escritos a mano, no son fáciles de leer, sin embargo es un hallazgo importante. Sabemos que este movimiento sí existió e incluso el Estado no debería ser negligente y ellos mismos hacer un análisis de esto, especialmente en las fechas en que estamos. Y, denme un segundo. Y finalmente, para terminar, es necesario también poner en énfasis o enfatizar de que el Estado debería también analizarse a sí mismo. Creo que es una tarea pendiente porque las organizaciones nosotros podemos hacerlos, pero ojo, estos libros en cualquier momento se van a destruir. Entonces el Estado debería, uno, sacar la información, tanto el INDH, el programa de derechos humanos, porque el Estado también lleva causas. O sea, acá el mismo Estado tiene información que es vital y que no ha procesado. Eso, muchas gracias. Damos las gracias, Javiera. Gloria, por favor. Tienes que tener un micrófono al ladito ahí, mira. Demasiado confiada en mi... Tus capacidades. Claro. Bueno, no, agradecer la invitación y la presencia de ustedes acá. Bueno, primero hacer una muy breve introducción sobre Londres 38, que es un ex centro de represión, tortura y exterminio,
que desde el año 2007 fue recuperado y convertido en un espacio de memoria, como lo denominamos nosotros. Dentro de ese marco de trabajo, tanto la investigación histórica como la investigación sobre el presente ocupa un espacio importante de nuestro trabajo, y dentro de eso el trabajo de archivo. Y a partir de esas 12 líneas de trabajo, nosotros hemos hecho ambas tareas y también una reflexión sobre el tema de los archivos y la documentación. Me gustaría tomar parte de lo que Javiera dijo al final, justamente sobre la responsabilidad del Estado, para compartir una breve reflexión antes de contarles y compartir también alguna experiencia en materia de acceso a archivos y a través de la ley de transparencia. Y bueno, esta reflexión tiene que ver con algo que puede ser muy obvio, pero que no siempre es comprendido de esa manera, y que tiene que ver con que la información y los archivos son poder, y que esa información y ese archivo que está en manos del Estado, que debiera ser pública, justamente porque está en manos del Estado, si no toda, gran parte de ella, pero no lo es. Y esa omisión, ¿ya?, de la obligación del Estado tiene que ver con una cierta forma de ejercicio del poder. Por esta razón, el tema de la documentación, de los archivos, del secreto, de la discrecionalidad en el acceso, constituye un problema político. No es solo un problema administrativo o técnico, como muchas veces se lo suele mostrar. Y en ese sentido, el problema del acceso a la información tiene que ser también abordado de esa manera, particularmente si consideramos, como sabemos, yo creo todos los que estamos acá, que el acceso a la información es básica para poder participar en cualquier sistema democrático y para poder incidir en las decisiones que afectan a la vida en común. Y en ese sentido, este tema es central. Es central. Se ha dicho mucho que el libre acceso a la información es uno de los derechos llave, por llamarlo de alguna manera, porque permite justamente ejercer casi todos los derechos. O sea, sin información es difícil ejercer, exigir, demandar la garantía de otros derechos. Y por eso nos parece tan importante poner el tema tanto respecto a la información histórica relativa, por ejemplo, a las violaciones de los derechos humanos, como también respecto al acceso a la información que se genera en el presente sobre temas tan gravitantes, por ejemplo, como el de el fraude, malversación en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Paco, perdón, me equivoqué, dije Paco. Entonces, ese tema... Estamos en vivo pero sin transmisión, así que no hay problema. Ah, ya, gracias, me tranquiliza. Ese tema de la falta, de la opacidad completa de la información en las Fuerzas Armadas hoy día tiene una estrecha relación con el secreto respecto de las violaciones a los derechos humanos en el pasado. O sea, y entonces ambas tienen finalmente gran actualidad. Y cuando se dice, no, pero es que esto ya pasó, ¿por qué seguimos hablando de lo mismo? Bueno, seguimos hablando de lo mismo porque sigue pasando. Todo sigue pasando. Las violaciones a los derechos humanos, sigue pasando el abuso de poder, sigue pasando la utilización del Estado de esa manera, por ejemplo, a través del fraude. Y eso también pasa porque existe una ley decretada al final de la dictadura, que es la ley, me corrigen porque siempre se me olvida, 18.771, creo, que eximió a todas las instituciones de la defensa nacional y policiales de la obligación que tienen todas las reparticiones públicas
de depositar su documentación en el Archivo Nacional. Desde esa fecha, desde el año 89 hasta ahora, ninguna de esas instituciones, bueno, salvo Gendarmería, deposita y por lo tanto no es accesible, ¿no? Entonces ahí hay un tema como muy fundamental. Bueno, esa era como alguna de las ideas que yo quería compartir y relacionado con el acceso. Existe un derecho que es el derecho a la verdad en los casos de violaciones a los derechos humanos, y este derecho se ve igualmente imposibilitado, justamente porque, bueno, el secreto ha imperado en la mayoría de los casos de violaciones, o la información que nosotros tenemos es completamente parcial, especialmente en el caso de la desaparición forzada, en donde, bueno, los pactos de silencio y la ausencia de acceso a archivo ha estado muy presente. Por esto, para terminar esta idea respecto a la importancia política de los archivos, hay algunas preguntas que nos parece importante compartir como parte de una reflexión más colectiva, y que yo creo que todos los periodistas deberían hacérsela y hacerla a la sociedad y al Estado, a las autoridades. Preguntas como ¿quiénes deciden y a quiénes pertenecen los archivos? Porque quienes deciden sobre el acceso son personas, o sea, hay normas, hay reglamentos, hay decisiones, hay olvido, hay abandono de los documentos. ¿Quiénes son los que deciden? ¿Por qué y para qué se pospone el conocimiento de los archivos, como en el caso de los archivos Balich? Que una autoridad, como el presidente del Lago, decidió de sí y ante sí, sin consultarle a nadie, que había que posponer el acceso a esa información, cosa que Piñera no hizo, por lo menos para los tribunales. Entonces me parece como contradictorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes definen los criterios para decidir ese momento, el momento de dar acceso? ¿A quiénes, y esta pregunta es la pregunta del millón, a quiénes se protege con la reserva y el secreto? ¿Quiénes son los que finalmente se benefician? Porque aquí siempre hay una pérdida, ¿no? Y hay un beneficio. Y entonces finalmente la otra pregunta importante es, ¿tenemos derecho y podemos efectivamente incidir como sociedad en estas decisiones? ¿Estamos haciéndolo? Esas preguntas nos parece que cruzan como el debate sobre la sociedad en la que vivimos, ¿ya? Y la relación del Estado con esa sociedad. Por lo tanto, los archivos son más que un problema, como decía, técnico. Bueno, ahora quería mostrarles un pequeño videíto, muy pequeñito, como para introducir el otro tema, muy relacionado. Aquí abajo, abajo dice, ese es Marcelo Morén Brito, que reconoce la existencia de archivos, la formación de fichas, la manera en que llevaban el control de los detenidos. Y esta es la declaración ante los tribunales. Claro, y este es Ricardo Martínez Melantó, que fue comandante en jefe del Ejército. Y el último, bueno, no sé si se leyó, pero en el fondo, porque no se ve, estaba muy abajo, parece
los nombres de los miembros oficiales de la DINA que reconocen la formación de archivos durante todo el periodo en que ellos trabajaron, y luego aparecen también las declaraciones de quienes fueron interrogados a propósito del reportaje que hizo Pascal, que está aquí presente, y en el cual se denunciaba la quema de archivos en el año 2000. Esto es tan importante porque resulta que en el año 89 se informó públicamente, salió en la prensa, que se habían quemado archivos relacionados con los servicios de seguridad e inteligencia. Luego, cuando la Comisión Rettig consultó a las Fuerzas Armadas, también se informó que un lugar donde habían archivos había sido atacado y se había incendiado todo, y que otros habían sido incinerados porque no eran útiles. En fin, pero resulta que en expedientes judiciales han aparecido documentos que supuestamente habían sido destruidos o eran inexistentes. Y a partir de este reportaje aparecen estos documentos incinerados en el año 2000. Entonces, lo que se ve en este hecho es una línea continua y permanente de consagración de la impunidad por la vía de la destrucción de las huellas y las pruebas. Y lo peor es que esa línea tan consecuente de parte de las Fuerzas Armadas, consecuentes consigo mismos, continúa hasta el presente. O sea, hasta el presente, hasta los últimos comandantes en jefe del Ejército. Eso plantea un problema muy, muy grave, pero igualmente nosotros hemos trabajado sobre el supuesto que hay archivos que existen de ese periodo. Justamente por lo que también decía Javiera, que las instituciones burocráticas y particularmente aquellas que son tan jerarquizadas, ¿ya? Que tienen estas formas de funcionamiento en base a archivos y en base a una gran producción de datos y de documentación, siempre hay un residuo de información que permanece, y la experiencia de otros países como Argentina, incluso Brasil, Paraguay, ha sido muy, muy, muy evidente, y se han encontrado conjuntos documentales completos en algunos casos. Entonces nosotros hemos partido de la base y de la idea de que esos documentos existen, que por lo menos parte de ellos, y que hay que exigir aquellos documentos relacionados con ese periodo, y ahí nosotros en el 2010, o sea, el 2013, para los 40 años, ya han pasado 10 años, lo que es terrible, levantamos una campaña de no más archivos secretos, ¿ya? Y ahí sí puedes poner, son imágenes nomás, es muy breve, no sé si... Bueno, esa fue la imagen de la campaña. Hicimos algunas actividades, manifestaciones que hemos mantenido en el tiempo, algunas de ellas, demandando la liberación de esos archivos que mencionábamos ahí, que eran básicamente en ese momento de Colonia Dignidad, que todavía no se habían hecho públicos y que nosotros publicamos y que están disponibles en el sitio web, incluido un informe de la Jefatura de Inteligencia Policial de la PDI, que también está disponible. Y a propósito de lo que decía Boris, que hay mucha información, pero falta tal vez difusión, pero también faltan medios donde se publiquen estas cosas, ¿ya? Porque hay periodistas que pueden estar dispuestos a investigar pero no hay medios que puedan difundirlo, y que los periodistas vivan de eso, porque hay mucho trabajo voluntario en esto, pero entonces eso reduce el espacio. Entonces, bueno, los archivos de la Comisión Valech y los de Rettig, que si bien tienen acceso desde tribunales, pero no tienen un acceso público extendido.
Eso fue parte de la campaña, actividades. La otra consigna nuestra era porque eran archivos y fuentes de información, fuentes vivas, que algunos o muchos de ellos están presos. Bueno, en realidad no son muchos. Y en ese marco hicimos también el concepto de que la información pública es nuestra. O sea, queríamos referir no solo a la información referida a las violaciones a los derechos humanos, sino que a la información de interés público, que debe ser exigida al Estado porque tiene ese carácter, ¿no? Y que está disponible, como también ya han comentado Boris y Javiera, que está disponible en diferentes instituciones del Estado. No siempre, o yo diría la mayoría de las veces, no está ni ordenada, ni clasificada, ni accesible, pero justamente la exigencia muchas veces obliga a esas instituciones a hacer esas tareas y disponer la documentación en la manera en la que se solicita. Bueno, aquí voy a dejar esa imagen ahí porque lo que quería comentar ahora, para en parte ir cerrando, es respecto a la experiencia que nosotros hemos tenido con la ley de transparencia, que constituye evidentemente un avance, es una brecha por la cual se puede acceder a información y abrir camino, ¿no? a un conocimiento más amplio de una serie de temas de relevancia y de interés nacional, público, colectivo. Y ahí, decir muy brevemente, nosotros hemos hecho dos cosas. Uno, pedir información respecto a distintos temas y hemos creado una muy pequeña colección todavía, que es esto, que está disponible en el Archivo de Londres, que es una colección de los documentos que nosotros hemos generado y obtenido utilizando la ley de transparencia, y que los hemos hecho públicos para el acceso de cualquier persona, de manera de que si alguien quiere seguir, por ejemplo, profundizando en alguno de esos temas, pueden hacer algo que nosotros no logramos, porque en general a nosotros no nos ha ido tan bien, por las cosas que hemos pedido son complejas. Voy a dar dos ejemplos, uno fallido y el otro logrado, pero a pesar de la negativa. El fallido es algo que hemos pedido varias veces y de distintas maneras, y que es la lista de todos los condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, con la información de la causa, la condena y el estado de cumplimiento de la condena, que es muy importante, porque en general, desde el trabajo jurídico que también llevamos, hay que andar persiguiendo y sabiendo, pero le dieron un beneficio y salió, y no, pero ¿y qué pasó? En fin, hasta los indultos o los prófugos. Y esa información ha sido denegada sistemáticamente. O sea, han entregado unas listas inverosímiles y además muy curiosas, que de verdad es como de teatro del absurdo. Han rectificado, hicimos todo el recorrido ¿no? De ir al Consejo para la Transparencia, a la Corte de Apelaciones, pero finalmente no se ha logrado obtener la información en la forma que tiene utilidad, ¿no? Que es justamente hacer un seguimiento del estado de cumplimiento de las condenas, que no sea ir caso por caso, abogado por abogado, en fin, causa por causa. Y el otro ejemplo que quería contar, me estoy pasando del tiempo, ¿no? Fue justamente del año 2013, con motivo de los 40 años, y ahí, paso la otra lámina, que entre muchas otras actividades que nosotros hicimos, como Londres 38 y con un conjunto de otras organizaciones sociales de derechos humanos,
instalamos en 9 puentes del río Mapocho un conjunto de lienzos que tenían un cierto relato, digamos, que tenía que ver con denuncias sobre el tema de desaparición, sobre los pactos de silencio, sobre la represión en ese minuto contra los mapuches y una serie de otros temas, y con esos como murales, pero que en realidad eran lienzos que colgamos en, como digo, 9 puentes del río Mapocho. Bueno, esto se instaló con autorización de los municipios que estaban involucrados, que era Santiago y Providencia. Sin embargo, el día 8, que fue previo al 11, pasó esto, que no se ve mucho, no sé si, pero se lo pueden imaginar. No sé si puedes bajar un poquito la luz para que se vea. Este es un puente, el puente ese donde está el teatro. Y entonces en la madrugada, Carabineros descolgó todos los lienzos de los 9 puentes, a pesar de las autorizaciones. Y al parecer tiró algunos al Mapocho, al río, y otros se los llevaron, lo que es una perfecta metáfora de lo que ya había sucedido en la historia anteriormente, de tirar, no sé, un lienzo que decía dónde están los desaparecidos al Mapocho. Entonces vino la disputa nuestra por la restitución de los lienzos. Entonces, primero hicimos la denuncia, presentamos un recurso de protección, acudimos a todas las instancias y finalmente en una vez dijimos, pero alguien presentó una solicitud por ley de transparencia al Ministerio del Interior y nosotros presentamos otra en paralelo. Y esa solicitud fue derivada a distintas autoridades, porque fue el Ministro del Interior, después Seguridad, Carabineros, nosotros seguimos todo el hilo, y las respuestas también eran de verdad absurdas, risibles, o sea, como que tú decías, pero ¿quién redactó esto, no? O sea, una de las explicaciones que daban era que habían retirado, sí reconocían haberlo hecho, porque esa foto, además hago un homenaje a Pablo Sala, gran documentalista, que ha registrado todo lo que pasa en este país, por lo menos en Santiago, iba pasando, en la previa al 11, iba pasando frente y de repente vio que estaban sacando los lienzos, él iba a filmar los lienzos mismos. Entonces, esto no es una foto, esto es un video. Entonces, nosotros teníamos el video, aparecían los pacos ahí sacando el lienzo. Entonces, no había forma de negarlo, lo reconocieron y dijeron que era por si acaso alguien los quemaba. O sea, es que tienen una fijación con el fuego, ¿no? Es una cosa ¿no? Entonces, era para proteger los puentes y proteger la ciudad del fuego, así, no sé, en fin, abstracto, ¿no? Entonces, bueno, nos fue mal acá en Chile porque la restitución no fue, o sea, ellos entregaron 4 lienzos a la municipalidad, que en ese minuto la alcaldesa Santiago, que nos lo entregaron, pero nosotros dijimos, no, nosotros no queremos 4 lienzos, los queremos todos. Entonces, por favor, consíganlos todos y nosotros los vamos a aceptar. No pasó nada, entonces pusimos una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Libre Expresión de Naciones Unidas, de Libertad de Expresión, y eso se tramitó. Se demoraron hasta el 2018, como todo, pero más aún los organismos internacionales, y finalmente salió un dictamen de este comité en que se recomienda a Chile, o sea, se establece que el Estado no tenía derecho a hacer lo que hizo, que había transgredido todas las normas que comprometen al Estado de Chile en materia de tratados internacionales, de respeto al sistema internacional de derechos humanos, referido a la libertad de expresión. Y por eso es importante respecto al tema de archivos también,
porque tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información y la libertad de expresión están estrechamente relacionadas. Y entonces, este dictamen hizo una serie de recomendaciones al Estado que todavía no se han cumplido. Eso fue el 2018, debo decir, pero como no nos cansamos, hemos seguido en eso. Y resulta que dentro de las reparaciones, nosotros siempre seguimos pidiendo los lienzos. No, y los lienzos puestos donde estaban, porque no los vamos a ir a poner nosotros de nuevo, o sea, los lienzos ahí. Claro, el dictamen dice algo general, como una reparación integral, la restitución de lo perdido, no dice que tiene que ser en los puentes, pero la restitución de lo perdido, un reconocimiento público, que eso lo hicieron, ¿ya? Claro, no fue en la televisión, pero fue a través del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la publicación del dictamen. Entonces, ¿ah? Una página muy vista. Claro, no, sí, no, y además que era que tenías que buscarla, ¿no? Bueno, entonces por eso está pendiente. Justamente por eso nosotros consideramos que está pendiente y seguimos a través de este Comité de Naciones Unidas y a ver si en este gobierno se colocan los lienzos en los puentes, los mismos, y los mandan a hacer, decíamos que los pintaran los pacos. Bueno, ya, para ir cerrando, lo último respecto a la causa de quema de archivos, porque el tema de la quema de archivos, nosotros como Londres presentamos una querella para que se investigaran las responsabilidades. Y ahí ha habido todo un proceso que en algún momento parecía bien aspectado, pero luego no tanto, y en este minuto la causa está pendiente de fallo. No está claro lo que puede pasar. Es probable que no pase mucho porque hay un criterio que es muy complejo y que de nuevo tiene que ver con la información, con los archivos y con la documentación, que puede declararse prescrito el delito de la quema de archivos. ¿Y por qué puede declararse prescrito? Porque sería un delito, o sea, haber destruido sin una justificación y, sobre todo, sin haber dejado registro. Todo agente estatal, esto es algo que deberíamos todos saber, todo agente estatal que realiza una acción, sobre todo una acción sobre la cual puede haber algún tipo de, no sé, de diferencia después, debe dejar un registro. Por eso lo de las cámaras corporales y muchas otras medidas. Entonces, en este caso no hubo un registro como debía haber en todos los casos de destrucción de documentación. Ni siquiera hubo el registro. El general Martínez Menantó reconoce la falta. Dice, no hicimos registro. No, lo quemamos y no hicimos registro, es cierto, ¿no? Y esto es muy grave y la argumentación jurídica que nosotros hemos sostenido es que hay una relación directa entre la quema de archivos y un crimen de lesa humanidad. Entonces, que no pueden separarse, que no puede decirse que ha prescrito la quema de archivos cuando todo indica que esos archivos fueron quemados para encubrir crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Ahora, ese argumento en los tribunales hay resistencia a acogerlo. Si lo acogieran, debería investigarse, debería procesarse, debería condenarse. Si no, la causa se va a declarar que se va a declarar la prescripción. Eso, bueno, es como crónica de tantas muertes anunciadas que hemos experimentado con la justicia, pero acá no solo hay una responsabilidad de la justicia, y eso es importante, sino que hay una grave responsabilidad de las autoridades políticas, civiles, que respecto de estos hechos, ninguna, digamos, en ningún momento
ha adoptado ninguna medida, ninguna sanción y sobre todo ninguna acción que contribuyera a prevenir, a evitar que este tipo de acciones se repitan. Y nosotros vemos que se siguen repitiendo o pueden seguirse repitiendo porque no hay nada en este minuto que lo impida. O sea, si no va a haber sanción penal y no hay ninguna autoridad política que diga nada respecto de esto y no hagan nada, va a seguir sucediendo. Eso es un problema. Y vuelta al comienzo de lo que decía, todo esto es un problema político, ¿no? Y por eso es tan importante buscar incidir en esto a través de las distintas formas que aquí mismo han sido comentadas y muchas otras que se nos puedan ocurrir. Eso para no deprimirnos, digo yo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gloria. Gloria Algueta, de Londres 38. Bueno, recordamos que estamos en este conversatorio, ya vamos a ir cerrando los archivos, o exigir los archivos del poder. No sé si del público hay alguna consulta, yo paso por mientras también el recuerdo de que con esto, con este conversatorio, con esta idea de seguir buscando esta porfiada memoria para la verdad, la justicia y la reparación en nuestro país, y este convenio que ha suscrito la pública con el Museo de la Memoria, entregando los archivos del COSENAT, nosotros abrimos de parte del museo, también del Colegio Periodista, este nuevo premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos, con el propósito de promover el ejercicio del periodismo en el rescate de la memoria y los derechos humanos en Chile. Las postulaciones van a estar abiertas ya desde hoy hasta el 20 de agosto de este año y todo está, obviamente, las bases en las redes sociales y en la web de Premio Periodismo y del museo, donde, recordemos, estamos especialmente en el aniversario 8 del premio, estamos conmemorando, evidentemente, los 50 años del golpe civil y militar que nos dejan estas consultas. Yo solamente para los tres, para si me pueden consultar, la pelea parece difícil, o si me pueden responder, perdón, parece difícil a veces cuando tantas veces te dicen que no. Ese que no incentiva, y se los pregunto a los dos espacios de memoria y el trabajo periodístico de Boris, incentiva a seguir peleando por esa información, podríamos decir, es quizás esa manera de ponernos más porfiados para lograr aquello cuando recibimos esos primeros no, que al parecer ustedes lo han descrito muy gráficamente. En cada una de las experiencias, siempre la primera respuesta ha sido no, como si la impunidad quisiera imponerse como esa fría o esa oscura noche que vivimos por 17 años. Yo creo que sí. Cuando te dicen no, uno quiere buscarlo, tiene más ganas de encontrarlo. Ahora, el problema es que si la Corte Suprema te dice no, ahí estamos fritos. Pero hay pasos previos. Entonces yo creo que si te dicen no la primera vez, hay que insistir. Por ejemplo, nosotros, lo que iba a contar antes, el tema de las imágenes corporales que pedimos un solo día del estallido. Pedimos un día particular, cuando había caído o botado un joven al río Mapocho. Entonces pedimos de las tres comunas, Providencia, Santiago y Recoleta. Porque ahí sabíamos que íbamos a encontrar qué es lo que había ocurrido ese día. Pero nosotros queríamos comprobar además cómo usaban su armamento. Y queríamos ver que efectivamente no estaban disparando, como decía, el uso de la fuerza. ¿Ya? Entonces, quisimos pedir todo esto y nos dijeron que no. Y nos dijeron que no porque ellos cuidaban a las personas que a lo mejor no estaban haciendo una protesta y era necesario cubrirlos. Y como no tenían una máquina como para difuminar las caras de las otras personas, no nos podían entregar. Pero ahí fue súper bueno porque dijimos, a ver, vamos, porque nosotros revisábamos eso, revisábamos mercado público y encontramos dentro de esta búsqueda que el carabinero había comprado una máquina justamente para hacer ese trabajo que había costado 500 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, luego apelamos y dijimos, pero lo que ustedes nos están diciendo es imposible porque ustedes tienen el dispositivo. Por lo tanto, tenemos que, si ustedes lo tienen, nos tienen que entregar. Ahí apelamos y ahí dijeron, ok. ¿Ya? Entonces, gracias a una búsqueda que no era solamente transparencia, sino era de caso, bueno, era transparencia, pero el mercado público, conseguimos que finalmente nos entregaran. Y imagínense 660 videos, que era revisarlo fue
Fue un tiempo increíble. Todas las operaciones de Plaza Baquedano. Claro, de todo ese sector. Bueno, no iban a entregar las que donde se veía notablemente cómo estaban ellos violando los derechos humanos, pero nos entregaron y con eso fue suficiente. Hicimos el reportaje, ya lo construimos y después vimos, a ver, ¿a quién se lo ofrecemos? En ese momento Chilevisión era el que más nos podía publicar y lo publicaron, lo mostraron, las imágenes están, ustedes se meten, están todas las 660 videos. Entonces cuando te dicen que no, yo creo que a ti hay un incentivo que yo creo que es perverso tal vez, pero es... sí, es extraño, pero te dan ganas, y por lo menos a veces se consigue. Sí. Javi, si nos puede responder también lo mismo. Claro, estoy de acuerdo con Boris, pero también, al menos hablo como desde los derechos humanos, hay una variable que es súper jodida en el tema de derechos humanos, que si tú te demoras, ese no genera un montón de problemas. Porque ese no, sobre todo en el ámbito de derechos humanos, es para lograr lo que muchos autores y autoras han llamado la impunidad biológica. Que se mueran las víctimas y victimarios. Por ejemplo, además de Borgoño, también dentro de Borgoño, y también pertenezco a Desclasificación Popular, y trabajamos en conjunto. Claro, si uno analiza el tema de los 50 años, y no sé si han sacado el cálculo de cuándo deberían abrirse los archivos Vales, es en el 2054. Así, el 23 de diciembre del 2054. Es Navidad más encima. Día antes de Navidad. O sea, nadie va a estar pendiente de eso. Pero ¿qué es lo que va a generar? Es justamente que se mueran todos. Se muera el victimario, se muera la víctima, se mueran los familiares directos y que queden solamente los nietos, bisnietos y todo eso. Entonces, claro, ahí hay además del incentivo perverso de repente de las cosas que uno pide personalmente o para trabajo periodístico, académico o incluso por ejercicio ciudadano común y corriente, claro, cuando uno te dice no, es como, ya, pero quiero saber bien por qué. Pero en temas de derechos humanos, claro, estamos contra el tiempo. Y muy contra el tiempo. Y también desde, ahora volviendo como me pongo el sombrero de nuevo, Borgoño, en el caso de los sitios, claro, los sitios de memoria, el estado de los sitios de memoria es muy desigual, es muy disímil. Hay que pensar lo siguiente, en términos muy prácticos. Si ya han pasado 50 años del golpe, los inmuebles propiamente tal ya tienen 50 años o más. Por ejemplo, en el caso de Borgoño, lo que usurpó tanto DINA y CNI era algo que era del Estado chileno a principios del siglo XX, que eran los lugares donde nació la salud pública chilena. Entonces, esos edificios son muy antiguos. Entonces, más encima estás luchando contra la materialidad que se está cayendo. Entonces, claro, el no sí te incentiva, pero claro, en temas de derechos humanos de repente vas contra el tiempo, estás jugando para que se te mueran las personas, se te mueran los victimarios y se te caen los lugares. Entonces, claro, ahí yo creo que también está la ahínco de que esto no puede ser, y yo veo también que hay una especie como de testimonio, por decirlo así, en las carreras estas de atletismo, de pasar, esto se está pasando. Por eso a mí en general, cuando dicen que ya de dictadura no se debe investigar, ojo, las nuevas generaciones incluso tienen derecho a hacerse nuevas preguntas que de repente generaciones pasadas no nos hicimos, porque creíamos que todo estaba destruido, porque creíamos que a lo mejor recuperar un inmueble que tenía una pared no valía la pena, no había que revisarlo, un montón de cosas. Entonces, claro, por un lado está el tiempo y la materialidad te juegan en contra, pero también, como para darle un poco de esperanza, estos no, también son heredables, y de repente es maravilloso cuando las nuevas generaciones o generaciones que de repente no tienen nada que ver con el mundo de derechos humanos logran un montón de cosas. Así que te diría que eso frente a los no del Estado. Un poquito de paradoja. Sí, hay que recordar, nosotros en la Agencia 1 hicimos un reportaje gráfico el año pasado con el estado de conservación de la ex clínica Santa Lucía. Y fue unos días antes del Día del Patrimonio. No les gustó mucho a la autoridad, pero bueno, había que hacerlo. Gloria, un poco la respuesta. Hay un incentivo medio perverso, lo que en definitiva estamos conversando.
respecto a este no. Sí, no, yo comparto la respuesta de Boris y Javiera. Creo que apuntan en distintas direcciones y me parece que sí, es así como lo describen. Yo lo único que añadiría es que creo que esta pelea, esta lucha es múltiple. Como dice el tango, es cruel y es mucha. Entonces hay que diversificar los instrumentos. Entonces, por un lado te dicen no, a través de la ley de transparencia es un instrumento. Entonces está también los recursos judiciales, que también no es para ser tan exitista con el tema, pero bueno, es una herramienta. Y el activismo, ¿no? O sea, la denuncia, la porfía, insistir, la calle, etcétera, etcétera, la producción cultural, la creación, todo eso va configurando como escenarios que son más favorables para que un día digan sí o para que los tribunales también vayan cambiando sus criterios. Y en eso, el ejemplo que yo daba de acudir también a instancias internacionales, que claro, se demoran, ¿cuánto se demoraron? ¿5 años? No. Los promedios están en 4 a 8 años a veces. Claro, o sea, pero pueden producir un efecto. Entonces, esa multiplicidad yo creo que es la que permite también y te arma de esa porfía o ese espíritu perverso de insistir y perseverar en lo mismo, ¿no? Bueno, este espacio también es un poco la idea, así que le agradecemos a todos los que han concurrido. No sé si hay alguien del público que quiere una consulta. Sí, hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Marcelo Garay, soy periodista, fui invitado por Paulina y en realidad vengo porque me interesa, por nuestro oficio, por la gratitud de encontrar a Mario allí, a Boris, a quienes aprecio demasiado. Javiera, bueno, también le saludo. Yo trabajo en el Memorial Paine, por eso también estoy aquí. Estoy responsable y a veces irresponsable de las comunicaciones del Memorial Paine, estamos en eso. Primero una curiosidad, Javiera. Hace un tiempo, por las razones personales que ustedes se podrán imaginar, no voy a entrar en detalle, tuve que hacer un trámite en Gendarmería para pedir un papel que yo necesitaba, ¿ya? Y no está el papel, efectivamente. Entonces el gendarme, o el Paco, porque también son Pacos, me dijo una cosa así como, muy en la buena onda, así como, ¿sabe, compadrito? Vaya y dígales que se incendió y que resulta que ahora caigo en que una información, una respuesta oficial. Eso como anécdota. Exactamente. Y a propósito del Plan Nacional de Búsqueda, hace un par de semanas estuvimos en un seminario, le llamó la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, no tenía mucho el seminario en realidad, pero la forma, quienes están trabajando en el plan de búsqueda, mi respeto a los profesionales que allí trabajan, a encontrarse con las señoras de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos juzgados de Paine, y también con nosotros como equipo memorial. Una pregunta que yo le hice al abogado era si este plan de búsqueda era para establecer una verdad jurídica, y me dijeron que no, que en realidad iba a ser una verdad histórica, más que eso. Y que el único delito que se podía imputar iba a ser la inhumación ilegal, si acaso fuera que identificaran osamentas como las que se encontraron en el servicio legal. Y ya luego les preguntamos derechamente si el plan de búsqueda iba a... no me estoy saliendo del tema, por cierto, ahí lo voy a enganchar. Si el plan de búsqueda iba a incorporar la búsqueda, valga la redundancia, de niños y niñas nacidos en cautiverio. Y se quedaron mirando. Como que, ¿qué? Carencia. Para ese eslogan que dice, o sea, total no repetición, garantías totales no repetición. Y luego les mencionamos el tema de las famosas carpetas que estuvieron en la Subsecretaría de Derechos Humanos, con un parcito ahí de subsecretarias, no viene al caso nombrarlas. Y allí hay testimonios de conscriptos. Lo preguntamos porque está Cerrochena. Por el Cerrochena pasaron muchos viejos que recordamos en Paine, los mancomunes, esa triste historia. Y allí me cuelgo un poco de lo que decía al final la compañera de los 38, ¿no? Y aquí va la pregunta para usted. Si en lo que han logrado hacer, interesantísimo por cierto lo que han hecho, yo me voy a poner a mirar la pública ahí, esas cosas, porque está potente, ¿no? Si en lo que han hecho, lo que han logrado hacer, hay indicios
de poder descubrir la comisión de delitos que se están ocultando por eso, tanto secreto, tanto pacto de silencio, tanta cosa, y si pueden ser imputables en algún minuto, más allá de esta poca esperanza que nos dan del plan de búsqueda, decir esto va a ser un delito de exhumación legal. No sé, si están vinculados a violaciones de derechos humanos, no sé, en el caso de la gente de Borgoño, que pasó por allí, algún civil involucrado que no haya sido procesado alguna vez, por más que nos digan que los delitos pudieron prescribir, ¿no? Sé que la desaparición forzada no, lo sabemos todo. O sea, tal vez no sea una pregunta del todo, más bien es como una reflexión. ¿Qué vamos a buscar allí? No sé qué ha pasado con el tema Alcocena, por ejemplo, que han pillado ahí. Yo sé que nos retaste a empezar a buscar también, porque... Y a propósito de lo que decía Javiera, el plan de búsqueda debería incorporar esta pega también. Eso. Gracias por la oportunidad. Pero yo tendería a pensar que los datos que se puedan encontrar del plan de búsqueda se puedan usar. El problema es justamente, y este es como un debate y es inverosímil que volvamos, yo sé que muchos movimientos sociales o activismo tenemos como la maldición del día de la marmota. ¿Por qué? Porque estos mismos debates se hicieron justamente cuando se hicieron las comisiones de verdad y justicia. De hecho, habría que fijarse si es que van a... Insisto, como no soy abogada, yo me fijaría en las cláusulas de secreto de los archivos del plan de búsqueda. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasó con Valech 1 y 2 es que el secreto impide hasta el día de hoy muchas cosas. E incluso nosotros, desde otro lugar en que también trabajo, desclasificación popular, nos dimos cuenta que, por ejemplo, tal como dijo acá la compañera de Londres 38, en rigor la Comisión Valech 2 no tiene 50 años secreto. ¿Por qué? Porque no fue una comisión creada bajo la ley 19.000, no me acuerdo el número, pero esa ley que puso el secreto de la Comisión Valech 1 no aplica para la Valech 2, y nos dimos cuenta que muchos años se citaba el artículo de los 50 años secreto para la 2, y eso fue mucho tiempo. Entonces yo creo que me fijaría primero en cómo van a acceder las personas, tanto los activistas, los involucrados directos, como la ciudadanía a esos archivos. Porque el secreto puede generar un problema de posible uso para tanto particular y a lo mejor colectivo en posibles causas. Entonces, lo otro habría que preguntarle a un abogado más que nada. Y lo segundo, claro, el tema es... la información y sobre todo el plan de búsqueda. De hecho, una de las cosas que nosotros recomendamos como desclasificación popular y que como Borgoño también sostenemos, es que ya no es viable que el Estado busque a personas sin mirarse a sí mismo como Estado. Justamente por este tipo de cosas, por los datos que hay en Gendarmería, los datos que hay en la Comisión Valech, los datos que tiene PDI, aunque se supone que quemaron. Bueno, siempre hay algo, o incluso sería bueno saber justamente el detalle de la quema. De repente a mí me pasa que estamos trabajando en Borgoña y nos dicen, ay, lo mejor está destruido. Pero ojo, hay que saber por qué lo quemaron. ¿Quién lo quemó? ¿Cuándo? ¿Bajo qué acto administrativo, jurídico, legal? ¿Bajo qué ley? ¿Por qué? ¿Y en qué lugar incluso? Entonces creo que una de las cosas que se puede hacer es uno, vigilar el tema del secreto de lo que genera el plan de búsqueda, si es que lo llegan a implementar. Y dos, incluso frente al escenario de la destrucción hay que ser súper incisivos con la destrucción, justamente como lo que ha hecho Londres y otros activistas, otros académicos, otros periodistas, otros abogados. O sea, la destrucción, el detalle de la destrucción es importante. Eso sería como lo que preguntaste, no sé si tú... Sí, igual me llama un poco la atención que alguien haya dicho eso respecto a que la única gestión jurídica resultante pudiera ser en torno a la inhumación ilegal.
porque en otras instancias, bueno, también nosotros hemos tenido reuniones, ha habido reuniones ampliadas, ¿no? Con muchas participantes, y una de las cosas que ha sido una constante en el planteamiento de quienes hemos sido convocados, quienes hemos participado de todas esas instancias, es que el plan de búsqueda no puede omitir la investigación judicial. Y la investigación judicial involucra todas las razones y las formas de investigación y los casos que correspondan, ¿no? Lo de la inhumación ilegal, yo la única, no sé, el sentido que le veo es que en algunos casos que ya han sido cerrados y que hay sentencia ejecutoriada de detenidos desaparecidos, en esos casos nosotros presentamos un recurso para que se investigara la inhumación ilegal de un conjunto de casos de los Andrés 38 cerrados. Esos casos que ya tienen sentencia y obviamente no se encontraron, como ha sucedido con la mayoría de las personas detenidas desaparecidas, no hay forma de seguir investigando, ¿ya? Ese es un problema, ¿no? Pero entonces, esto fue una idea que surgió y que puede permitir continuar investigando lo que pasó después de la salida de las víctimas de los centros de detención y tortura, que sabemos que fueron los traslados que condujeron, bueno, a la muerte, ocultamiento de los cuerpos y lo que sabemos. Entonces, eso puede ser otra vía de investigación judicial para esos casos, pero los casos que continúan abiertos, ¿ya?, deberían continuarse investigando, y yo creo que eso va a ser una prueba de fuego, y además que yo pienso que el Poder Judicial no podría, ni debería, ni veo por dónde podría sustraerse de esa obligación ahora, ¿no? Entonces, no, y yo creo que habría una oposición muy generalizada respecto de eso, porque no tiene sentido. En algunos países sí, como se vio en ese seminario, se ha privilegiado lo que se llama una búsqueda administrativa a través del Estado y no de los tribunales. Pero han sido unos contextos completamente diferentes, y acá los tribunales, aún con todas las limitaciones, fallos, omisiones y complicidades, debería ser una exigencia que esas investigaciones continúen y, al contrario, se multipliquen, se profundicen, se amplíen, se dote de recursos, que ha sido, bueno, un poco el discurso asociado al plan de búsqueda, que lo que ha faltado, yo creo, nosotros lo planteamos, es una evaluación, pero una evaluación de verdad, que transparentara por qué no se ha podido avanzar. Nosotros tenemos la respuesta, o queremos tenerla. Yo creo que todo el mundo sabe, o sea, porque los que saben no han dicho, no han hablado, porque ha habido complicidades del Estado, porque el Estado no ha destruido o sea, el tema de los archivos, la información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las causas que habría que abordar para poder avanzar en un plan de búsqueda. Y una de las cosas que, por lo menos, a nosotros nos ha sido dicho y que ha sido público, incluso en entrevistas del ministro de Justicia, es que el primer paso, algo así como el motor, debería ser el tema de la información y los archivos. Eso ha sido muy categórico. O sea, que el Estado tiene información que debería sistematizar, reunir, y ahí, bueno, está el rol nuestro, y ser pública, y hacerla pública, y no de nuevo con 50 años de secreto. Eso. Boris, no sé, para repetir, solo un dato. La última comisión, recordemos que hizo un plan de búsqueda, se llamó Mesa de Diálogo, y ya sabemos que los datos estaban bien equivocados cuando llegaron a mano los tribunales. Son 1.467 causas, si recuerdo bien el número exacto que informó el ministro Carroza, que están en el sumario aún. Claro. Y 1.600 y tanto las que aún caminan hacia la Suprema para cerrar.
es un poco la cifra de números cerrados. Nosotros calculamos que se necesitaban 80 años más para cerrar esas 1000 y tantas causas. A este ritmo, al ritmo de los últimos 10 años, claro, que ha sido rápido comparado con los años anteriores. Sí, yo, mira, a propósito, cuando estábamos hablando de todo esto, recordé lo que está ocurriendo con las 89 cajas con osamentas, ya que no han sido periciadas desde hace 20 años. Yo creo que ahí la negligencia del Estado es tal que se muestra cómo la indolencia que tuviste, porque sabías que podían haber restos de detenidos desaparecidos y no se hizo nada. Pero no se hizo nada ni en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que las tuvieron abajo en un sótano, que además se llovió y ese material, imagínate, se tiene que ver estropeado. Y luego también el Servicio Médico Legal. Entonces, acá, cuando estamos conmemorando este año, que son los 50 años, ¿no es cierto?, yo creo que hay mucho más, o sea, surge mucho más fuerza, o eso debiera surgir de parte de nosotros, como para tratar de, en la medida que nosotros podamos, o sea, porque cada uno tiene aquí un rol. Ya yo como periodista, ustedes como investigadores, ya como además parte de todo lo que es esta búsqueda por verdad que no la hemos tenido. Entonces yo creo que es el momento, tal vez es un año significativo, donde uno puede exigir, además tenemos, nos da el 50 años, ¿no es cierto?, nos da una espalda, para pedirle a las autoridades que ya esto tiene que avanzar. O sea, si, tal como decías, acá tenemos un problema biológico, se están muriendo los familiares, que nunca van a saber qué ocurrió. O se están muriendo los victimarios, que no van a tener nunca un juicio. Entonces, es indispensable, y yo creo que la labor nuestra y de cada uno, ciudadano, profesional, cualquier persona puede contribuir. Y acá yo creo que es la búsqueda, el tratar de encontrar esa información que a veces está, a veces nosotros tenemos algún dato. Bueno, yo creo que hay que hacer como grupo, saber de qué manera podemos conseguir alguna información. Y siempre hay contactos, hay periodistas, ustedes pueden conocer a alguien. Yo creo que esta es una búsqueda que es común. Es una responsabilidad de todos, no es de algunos, de algunas profesiones. Y ojalá que nos vaya bien, o sea, porque avancemos, por lo menos saber dónde están las personas o qué les pasó. Claro, son 50 años, son 33 que venimos hablando del tema, así que yo creo que esas conversaciones también hacen bien a las nuevas generaciones, que yo creo que también con mucho ánimo quieren ayudar, pero les faltan herramientas o hay estos vacíos de todas las mentiras que hemos vivido en estos 33 años, que son hartas, en definitiva. ¿Una consulta más, sí? Sí, bueno, lo mío más que nada un comentario. Soy Alejandra Parra, soy hija de ejecutado político y participo de Nido 20. Un poco tomando la parte anterior, la impunidad biológica en el tiempo, o sea, hace rato que ya la estamos viviendo, hace bastante rato. El asesino de mi padre le dieron 15 años al que más le dieron y murió el 2022 con 7 años. Es el que pidió la posibilidad de irse fuera del país para que le practicaran eutanasia, Muñoz Pontoni. Desde ese punto de vista yo me siento un poco afortunada, entre comillas, porque pude tener algo de justicia. Paupérrima, no era lo que yo quería, porque en el fondo lo que uno quiere es que esto nunca hubiese pasado, ¿verdad? Pero también desde esa experiencia vivida en lo sentimental y en la lucha diaria, también creo que surgen, esto es cíclico, esto es como burbujas que van saliendo. Tenemos nuevas tareas. Ya no tenemos que pensar, por desgracia, como primera cosa en la justicia, sino que en la evidencia, en la verdad. O sea, no dejemos que pasen otros 50 años para que nos demos cuenta que, pucha, debimos haber buscado la verdad, aunque no tuviéramos justicia. La frase es verdad, justicia, reparación. Justicia y reparación ya se van quedando para atrás. Tenemos que seguir con la bandera de la verdad, aunque esa verdad no tenga los resultados que los parientes quisieron, de tenerlos en la cárcel, secarlos en la cárcel, aunque insisto, eso nunca iba a calmar sus ganas, eso no es un pago, o sea, no, de todas maneras 15, 20, 30 años cadena perpetua no calmaba nada.
Pero siento como hija y haber pasado ese proceso amargo de esa justicia paupérrima, es necesario, urgente, como usted dijo, salir a la calle, hay que estar en el activismo, hay que buscar la verdad, hay que evidenciarla, hay que hacer la investigación. Le agradezco al compañero, no conocía la página que usted dice, voy a llegar de cabeza a buscarla. En cuanto a los sitios que usted dijo que estaban en muy malas condiciones, ahí hay una doble responsabilidad del Estado. Este año se han declarado muchos sitios y sin embargo se declaran y no tienen forma de subsistir. Nido 20 jamás ha recibido un peso del Estado, jamás nos hemos ganado un programa. El caballero que está aquí al lado, que es el presidente, el que sale a taxiar para poder pagar agua, luz y gas. No somos el único sitio en estas condiciones, hay sitios emblemáticos que tienen aporte extranjero y aporte del Estado. No sacamos nada a conseguir dando reconocimiento y entregando como datos y entregando certificados y todo, sino en 10 años más, cuando ya no existan los voluntarios, que son directos de los familiares, los que venga la otra generación, la que viene detrás de mí, yo tengo 53, esos cabros no están acostumbrados al voluntariado. Ahora, con lo caro que está el país, la gente necesita vivir, si no nos hacemos cargo. Van a ser casas vacías, espacios vacíos. El país va a estar lleno de más de 1000 espacios sin saber qué hacer con esos espacios, sitios de memoria. ¿Quién los administra? ¿Cómo los mantiene? Y vamos a tener que tal vez enfrentarnos en este mismo lugar a la conversación de cómo se caen los espacios de memoria, una vez que los familiares ya están muertos y ya los asesinos también van a estar muertos. También lo otro que quería decir con respecto al plan de búsqueda. Es súper importante seguir buscando con todas las baches que tiene, pero hay una cosa que yo creo que hay ahí que el plan de búsqueda no ha contemplado, que es buscar en los mismos casos que ya están ejecutoriados, que ya están a hacer cruce de datos. Esa pega no se ha hecho. Ahí yo creo que hay muchas verdades que pueden salir a la luz, muchas personas, muchos victimarios, hay testimonios que se dan. O sea, ahí hay algo, una pega que está avanzada y sin embargo no hay gente, no hay un departamento, no hay un grupo como para hacer la segunda parte de la investigación, para achicar los espacios, acortar las distancias entre buscar asesinos y buscar tal vez datos como ya los que estuvieron en sitios de memoria. Tal persona estuvo y yo estuve con tal persona. O sea, yo creo que ahí hay una investigación que está latente, siempre está latente en los casos que ya han sido, ya están terminados. Y obviamente los casos que están abiertos, sin duda, no hay que soltarlos, hay que seguir aportando, hay que seguir evidenciándolo. Siempre aparece alguien que puede decir, sí, yo me acuerdo, yo estuve y yo vi. Porque yo particularmente, yo tuve que salir a la calle a buscar a los testigos. La causa de mi papá estuvo muchos años parada y tuve que salir a la calle a golpear puertas de los vecinos, a pedir por favor que fueran a dar testimonio para que pudiera avanzar. De otra manera, ni el Departamento de Derechos Humanos, la PDI, todo eso es nada. Y como última cosa con respecto a los pirómanos, bueno, la frase que dice, el ladrón siempre teme que le van a robar, pues bueno, el pirómano siempre cree o quiere que todo lo va a quemar, ¿verdad? Con respecto a los pacos. Eso era solamente un comentario. Gracias. Mi tesis de doctorado, soy socióloga, y mi tesis de doctorado tiene que ver con el tema de los archivos en Uruguay, de la dictadura uruguaya. Ahí nosotros tenemos, me parece muy interesante esta discusión porque nosotros estamos, por suerte, un poquito más avanzados. Han aparecido archivos militares del Estado militar y yo pertenezco a un proyecto que tenemos como el desafío, yo lo que veía es como el desafío del momento en que tenés los archivos. Tenemos un archivo de 3 millones de documentos en formato imagen que tenemos que procesar. Entonces, como el segundo momento, es decir, bueno, ahora los tenemos, ¿qué hacemos con esto? Digamos. Y en ese desafío estamos trabajando hace años ya con un grupo interdisciplinario, porque ahí nosotros apelamos a herramientas computacionales y tecnológicas, digamos, para procesar un archivo tan masivo como el nuestro, y siguen apareciendo archivos. Tenemos un archivo que es el Berruti, que es el más grande que tenemos en Uruguay, pero después siguen apareciendo archivos de la Armada y eso, y el cruzamiento de datos, de ver quién aparece en este archivo, cómo se vincula con otro archivo. Eso es todo un desafío para nosotros, digamos, la parte de procesamiento. Y un comentario que quería hacer simplemente es la importancia que también yo estoy acá ahora por este mes en Chile, acercándome a esta temática, digamos, del tratamiento de los archivos militares acá en
en la dictadura chilena, vinculado a las coordinaciones regionales, ¿no? Qué importante las coordinaciones entre los diferentes archivos, el cóndor, encontrar como no solo quedarnos en nuestro país, ya que las dictaduras tuvieron esta característica regional, entonces como también hacer dialogar los archivos en los diferentes países de la región. También hay algunas experiencias en Argentina al respecto y en Brasil. Entonces, bueno, nada, agradecer porque ha sido como muy justo, invoqué esta actividad este mes que estoy acá, y me parece muy interesante, capaz que después me contacto con alguno de ustedes para conocer un poco más en profundidad esto, pero me parece como muy interesante y bueno, transmitir esperanza, digamos. En nuestro caso hubo toda una discusión muy larga sobre el acceso a los archivos, y este año también estamos cumpliendo 50 años del golpe en Uruguay, y se liberaron los archivos. Va a haber una forma en que cualquier persona puede ir, acceder y buscar lo que quiera. Nosotros hicimos todo el pasaje de imagen a texto de todos los archivos. Entonces, hay herramientas de búsqueda, digamos, que vos podés buscar en esos 3 millones de documentos. Cualquier persona puede ir y buscar qué es lo que un familiar o quien sea, digamos, con un sistema simple de registro puede buscar en los archivos. Entonces, bueno, contar un poquito de esa experiencia nuestra y agradecer toda la charla. Mira, yo me pregunto más bien, ¿por qué se crean acá espacios de memoria si no se les dan los recursos? O sea, ¿qué sentido tiene tener una casa que a los meses va a estar abandonada, no tiene para pagar el agua, la luz, qué sé yo? Mira, yo trabajé como 4 años en la Casa de Memoria José Domingo Cañas, ¿ya? Yo soy bibliotecaria de la Universidad de Chile, jubilada, ¿ya? Y después trabajé un tiempo, hacía Donoren con la Laurita Moya ahí, qué sé yo, y todo eso. Hice una biblioteca de derechos humanos y ahí está como abandonada. Y yo me acuerdo en ese tiempo que venían gente, personas, qué sé yo, alumnas, tesistas de otros países, a las cuales, pucha, me conocía de memoria, yo misma había ordenado, sabía dónde estaban las cosas. Después eso quedó ahí, no tengo idea cómo estará. Y ahora poco supe que estaban pidiendo recursos para el agua, para la luz, para montones de cosas. Eso no puede ser, o sea, yo creo que no se le puede recibir al Estado. Cuando ya te dice, ya, ahí tienen la casa, hagan una casa de memoria, si no te da los recursos para esto, lo otro y todas las necesidades que tenga. Ahora, hace poco estuve también en el Foro Mundial de Derechos Humanos en Buenos Aires. He quedado pero impresionada lo que ellos están avanzados. Tienen todo. El ESMA es inmenso, me recordaba el pedagógico hace un poquito, en los tiempos, qué sé yo, unos pabellones con unos campos impresionantes y qué sé yo, donde se hicieron las charlas. Fue maravilloso y ahí me pude dar cuenta el avance que ellos tienen en cuanto a los archivos, en cuanto a todo lo que hasta ahora tú puedes ir, así como ella decía, buscar y encuentras montones de información. Ahora yo creo que acá debería haber como un plan en que a las escuelas de ley, a las escuelas de bibliotecología, a la escuela se les dé el trabajo de hacer ese trabajo de búsqueda, tengan dentro de sus planes de estudio un trabajo de ese tipo, de búsqueda de los archivos, y archivología acá tampoco está como carrera, que es diferente a la bibliotecología. Es una cosa totalmente aparte, ni siquiera un ramo que hubiera de archivología, no es igual que la carrera, ¿ya? De archivóloga, de archivos, digamos, ¿ya? Eso era mi... Pero la idea es que este tipo de conversaciones queden también en nuestra memoria personal y colectiva, sigamos respaldando el trabajo del museo y bueno, hasta el 20 de agosto se reciben las propuestas para el Premio de Memoria, Derechos Humanos y Periodismo de este 2023 en su 8ª versión. Muchas gracias a todas y a todos por venir, gracias al museo por la organización, a Paulina, a los expositoras, al expositor y también un saludo a nuestra presidenta del colegio, Rocío Lorda, que está aquí acompañándonos en esta jornada. Que tengan un lindo jueves, que estén muy bien.